Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. En esta oportunidad vamos a finalizar el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerden ustedes que venimos con la conversión de Saulo, que luego se llamará Pablo. Y hay que ver en este capítulo 9 cómo nuestra vida puede girar completamente. Somos de una manera de pensar, de una manera de ser, de sentir, y sin embargo podemos cambiar completamente y hasta desconocernos. Pero si lo hacemos bajo la acción del Espíritu Santo, pues debemos felicitarnos, o debemos estar en todo caso contentos, tranquilos de conciencia, cultivando esa paz que es muy importante y que Jesús a todos nos desea. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias, o al menos vamos a escuchar la palabra de Dios, que vamos a leer del capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos del 26 ya hasta el 43. Al llegar a Jerusalén, intentó juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, pues no creían que fuese realmente discípulo. ¿De quién estamos hablando? De Saulo. Había miedo. Cómo este hombre que buscaba para matarnos ahora busca para ser nuestro amigo. Cómo nos castigaba o era capaz de ponernos presos porque invocábamos el nombre de Jesús. Ahora es él el que anuncia el nombre de Jesús. Como raro, como sospechoso. Pero bueno, una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa los planes que tiene Dios y cómo Dios quiere usarnos siempre para el bien, contando con nuestra libertad. Recordemos ese versículo que hemos leído en algún encuentro pasado, hace 2 encuentros, ese versículo 10 del capítulo 9, de esa respuesta maravillosa que le da Ananías al Señor cuando lo llama. Ananías respondió: aquí estoy, Señor. Pues bien, eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. No importa qué manera de ser teníamos anteriormente, cómo pensábamos o cómo actuábamos. Dios está siempre dispuesto a darnos una y cuantas veces sea necesario la oportunidad de ser mejores, de iniciar un camino con Él y hacia Él. Versículo 27. Entonces Bernabé lo tomó consigo, lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo el Señor le había hablado. También les expuso la valentía con que había predicado en Damasco en nombre de Jesús. Saulo empezó a convivir con ellos, se movía muy libremente por Jerusalén y predicaba abiertamente el nombre del Señor. ¡Qué maravilloso eso! Ver una persona enemiga de Jesús, una persona enemiga de su nombre, una persona enemiga de la palabra, y de un momento a otro ver cómo se convierte en una persona amiga de Jesús, cercana a Jesús, y que es capaz de anunciar la palabra de Dios, que es capaz de leer la Biblia, que es capaz de alimentarse cada día, así como alimenta su cuerpo, alimenta su espíritu leyendo la palabra de Dios. Versículo 29. Hablaba a los helenistas y discutía con ellos, pero planearon matarle. También estaba en la mira de estas personas, no solamente de los judíos, sino también de estos helenistas que estaban allí con ganas de matarlo. Los hermanos se enteraron y lo llevaron a Cesarea y desde allí lo enviaron a Tarso. La iglesia por entonces gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se edificaba, caminaba con los ojos puestos en el Señor y estaba llena del consuelo del Espíritu Santo.
aquí hay un punto muy importante en este versículo 31. Si nosotros tenemos o queremos conservar la paz en medio de las dificultades, si queremos realmente edificarnos, si queremos crecer espiritualmente, pues debemos caminar, debemos trabajar, debemos luchar con los ojos puestos en el Señor. Allí casi al final del versículo 31 de este capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles está. Caminar o caminaban estos que gozaban de la paz de toda Judea, Galilea y Samaria, se edificaban y caminaban con los ojos puestos en el Señor. Ojos puestos en el Señor para disfrutar pues de la paz y edificarnos en Dios. Versículo 32. Pedro, que recorría todos los lugares, fue también a visitar a los santos que vivían en Lidia. Vean ustedes la palabra santos, se llamaban así, entre ellos santos, no había ningún tipo de problema. Aquellos que discuten sobre el darle el nombre a una determinada persona por sus virtudes, por su cercanía a Dios en vida, una vez que ha fallecido después, discuten mucho sobre el darle el nombre de santo. Pues aquí se ha leído la palabra de Dios y se llaman cristianos, pues que lean estos capítulos de los Hechos de los Apóstoles. Allí encontró a un tal Eneas, que era paralítico y desde hacía 8 años yacía en una camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama. Y de inmediato se levantó. Todos los habitantes de Lidia y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. No quedaba de otra. Vean ustedes cómo Pedro, en el nombre de Jesucristo, sana a este Eneas. Es Jesucristo. Dije Pedro en nombre de Jesucristo. Jesucristo, levántate y arregla tu cama. Y de inmediato se levantó. En el nombre de Jesucristo nos vamos a levantar de lo que podemos estar padeciendo o sintiendo, de lo que podamos estar sufriendo. Nos vamos a levantar del coronavirus, de la depresión, de la tristeza, de la melancolía, de la desesperanza. Nos vamos a levantar incluso de aquellos que nos decepcionan, de la decepción, especialmente de los seres queridos. Versículo 36. En Jope había una discípula llamada Tabita, a Dorcas en griego, que quiere decir gacela. Esta Tabita hacía muchas obras buenas y siempre ayudaba a los pobres. Por aquellos días enfermó y murió. Después de lavar su cuerpo lo pusieron en la habitación del piso superior. Entonces se murió Tabita. Entonces era una mujer buena que hacía muchas obras de caridad, ayudaba a los pobres. Como Lida está cerca de Jope, los discípulos, al saber que Pedro estaba allí, mandaron a 2 hombres con este recado: ven inmediatamente a donde nosotros. Pedro se fue sin más con ellos y apenas llegó, lo hicieron subir a la habitación del piso superior, donde le presentaron a todas las viudas que estaban llorando y le mostraban las túnicas y mantos que Tabita hacía mientras vivía con ellas. Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró. Luego se volvió al cadáver y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, reconoció a Pedro y se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Luego llamó a los santos y a las viudas y se la presentó viva. Fíjense ustedes cómo los apóstoles, especialmente Pedro, fue testigo de la resurrección de Jesucristo e invocó también la vida y la resurrección para los que morían, en este caso de esta mujer. Versículo 42. Esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Para qué se hacen las obras? ¿Para qué se hacen las maravillas? Para creer siempre en el Señor. Pedro permaneció en Jope
bastante tiempo en casa de un curtidor llamado Simón. Hermanos, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, Pedro hace también milagros en el nombre de Jesús, resucita a esta mujer y todo para la obra de Dios y todo para que se crea cada vez más, para que creamos cada vez más muchos en el Señor. Eso de creer es confiar y poner en Él toda nuestra esperanza. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.